Referente a la enseñanza de anoche, voy a comenzar a sacar el 10% personal, pues ya saco el 10%, ya doy el diezmo. Pero veo que voy a necesitar una palabra que me fortalezca esta acción porque veo muy difícil el que me dé el dinero para cubrir mis deudas. Ok. Segundo de Corintios, capítulo 9, en el versículo 6. Esa es la palabra que yo... Y hay muchas más, créame, hay muchas más. Pero esa para mí es bien, sumamente hermosa. Segundo de Corintios, capítulo 9. Espíritu Santo, gracias. Aquí puede obtener lo que estamos hablando. Observe cómo dice. Ok. Por tanto, en el versículo 5, para tenerlo un poquito más en contexto. Por tanto, dice Pablo bajo la unción del Espíritu Santo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí está lo que usted debe de recibir como palabra de exhortación. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Observe. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí usted lo puede ver con toda claridad en este capítulo 9 de Segunda de Corintios, que le dice con toda claridad, amado hermano, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando estamos fluyendo en obediencia, Dios siempre, sin excepción, cuando estamos fluyendo en obediencia, haciendo lo que Dios nos manda que hagamos, sin excepción, Dios siempre se va a encargar de suplirnos mucho más abundantemente de lo que podemos pedir y entender. Observe cómo dice en Efesios, en el 3 capítulo, en el versículo 20. Son palabras que le van a motivar a usted a que fluya en fe, que fluya en confianza a lo que nuestro Padre Celestial está diciendo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios desea que usted sea prosperado en todo. Tercera de Juan, versículo 2. Y que tenga salud así como prospera su alma. El deseo del corazón de Dios es que usted entienda que en la medida que usted se cede a Él, Él va a poner su mano benéfica sobre usted en bendición hasta que abunde y sobre. Malaquías 3 capítulo. Por eso es que el llamado es hacer lo que dice la palabra de Dios, confiándole al Padre Celestial. Cuando confiamos en Jehová, Él hace. Espera en Jehová y Él hará. Gloria a Dios. No. Apóstol, una pregunta nos llega por mensaje de texto. Dice, ¿el infierno está en el centro de la tierra? Correcto. Justo en el centro de la tierra. Wow. Hay que entender que el infierno es algo que está en el centro, pero es espiritual. Que
que la gente se cree que van a ir allá, viaja al centro de la tierra, la película es, viaja al centro de la tierra y allí se va a encontrar el infierno. No. Puede cruzar la tierra de un lado al otro y no lo va a encontrar porque no es lo natural, es lo espiritual que está ahí. Y le puedo decir, ahora mismo, alrededor de todos nosotros hay espíritus inmundos. Le expliqué bien esa parte. Dice en el centro de la tierra, pero no es natural, es en lo espiritual. Es sobrenatural todo esto. ¿Pastor? Apóstol, la siguiente pregunta nos llega por mensaje, por el chat, perdón. Y dice, apóstol, mi esposa dice que tuvo una revelación con usted en donde le profetizaba que estaba embarazada. ¿Qué usted diría con respecto a eso? Bueno, si ella lo soñó y ustedes no tienen bebés y anhelan un bebé, eso es de Dios. Recíbalo. Si ustedes no tienen y desean un bebé y ella lo soñó, pues es de Dios, recíbalo y hagan lo que tengan que hacer para tener el bebé. Aquí, apóstol, en la siguiente pregunta nos llega por medio del chat y dice, ¿un joven que depende de sus padres puede diezmar? La Biblia dice, Proverbios 3 capítulo, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Te dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Si ese joven está recibiendo una mesada, una cantidad de dinero, ese es el fruto que está recibiendo. De ese fruto debe de diezmar en la iglesia que esté yendo, porque ahí es donde está la bendición para usted. Los diezmos es para la bendición de la persona que está diezmando, conforme a como está recibiendo en un momento dado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando estamos sembrando en el reino de Dios, Dios se va a encargar de que tengamos una buena cosecha. Así que el propósito es el genuino, y usted está actuando en obediencia. Escúcheme, esto es importante, muy importante para mí. La Biblia dice que cuando actuamos en obediencia, es una demostración de que amamos al Padre Celestial. Es una demostración de que amamos a Jesús. Es una demostración de que amamos al Espíritu Santo. Es una demostración de que amamos el reino de Dios. Es una demostración de que amamos la obra de Dios. Por eso es que es tan importante que las personas diezmen en el reino de Dios. Y Dios siempre, sin excepción, le va a recompensar en el nombre de Jesús el Señor. Apóstol, aleluya. La siguiente pregunta la tuvimos por miembros de nuestra iglesia durante la celebración y dice, ¿por qué si Dios nos dice que seamos buenos mayordomos Jesús permitió que Judas le robara? Ok, esta está muy interesante esa pregunta. Jesús lo permitió porque Él sabía cuál era la función, cuál era la misión, cuál era el propósito de Judas. Judas, que como lo tenemos aquí, era un hombre que amaba el dinero. Judas fue el que vendió a nuestro Señor Jesús por 30 monedas de plata, por amor al dinero. Escúchame, por favor. En Juan capítulo 12, en el versículo 6, encontramos el hecho de que cuando María rompió el frasco de alabastro y ungió a Jesús con aquel aceite de un precio muy alto, el que protestó fue Judas. Judas dijo, pero qué desperdicio es este. Se pudo haber traído al tesoro para darlo a los pobres. Y dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque